Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Le doy las gracias por continuarnos en esta mañana 31 de julio y le agradezco porque esta mañana veremos a nivel nacional que ha iniciado en el estado de Chiapas la campaña de ayuda a migrantes. Además, veremos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos instala 13 comités regionales contra trata de personas. En materia internacional, veremos que en Estados Unidos cargar condones puede ser una prueba de prostitución. Además, veremos que en España es el segundo mejor país para el mundo para vivir para niñas y niños. Bien, estamos a punto de iniciar. Quédese con nosotros. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua capacitó durante la semana pasada a los instructores comunitarios del Coordinadores del Consejo Nacional del Fomento Educativo, mejor conocido como CONAFE. Esta es delegación de Chihuahua, esto con el objetivo de que los jóvenes instructores cuenten con las herramientas y conocimientos necesarios con respecto a los derechos humanos. Al respecto, Roberto Domínguez Cano, director de capacitación del Organismo Defensor de Derechos Humanos, fue el encargado de impartir el curso de 16 horas en el que se abordaron temas importantes como grupos vulnerables, derecho a la salud, derecho de los niños y niñas y formación cívica y ética. Cabe mencionarles que durante la impartición de este curso, en la capital del estado de Chihuahua para los instructores de Chihuahua y Ciudad Juárez, también se capacitó de manera simultánea en distintas comunidades de ese mismo estado. La semana pasada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos expresó su alarmante preocupación porque en algunos centros penitenciarios del país se han registrado casos de negligencia en la preservación de las garantías fundamentales. Esto a pesar de que este organismo ha emitido diferentes recomendaciones sobre el tema para dar a conocer a las autoridades y la sociedad los problemas estructurales que presenta el sistema penitenciario tan vinculado a la seguridad ciudadana. En este caso, la Comisión Defensora consideró necesario la intensificación de acciones que eviten la consumación de actos de abuso en los centros de reclusión, así como salvaguardar la vida y la dignidad de las personas. Cabe mencionarles que de acuerdo a cifras oficiales, en los primeros meses de este año se tiene el registro de 75 fallecimientos en 2 penales, 31 en el de Altamira, Tamaulipas y 44 en el de Apodaca, Nuevo León. La Comisión Defensora de Derechos Humanos del Distrito Federal informó que los próximos 7 y 8 de agosto se llevará a cabo en las instalaciones de ese organismo el Foro Internacional sobre el Derecho a la Movilidad Humana. Anunció que como exponentes participarán especialistas nacionales y extranjeros, quienes reflexionarán sobre las garantías fundamentales relacionadas con la movilidad urbana. Mediante un comunicado, el organismo detalló que en esta inauguración participará el ombudsman capitalino Luis González Plasencia y el director del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo para América Latina, Bernardo Baranda Sepúlveda. También vale la pena mencionarles que este foro se desarrollará en 6 meses de trabajo con 2 temas. Uno de ellos es el definiendo el derecho a la movilidad humana y servicios públicos de transporte de pasajeros y violaciones a los derechos humanos. El día de ayer, martes, lunes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que México es considerado un país con alta incidencia en la trata de personas, por lo cual instaló 13 comités regionales para proteger a las víctimas de ese delito. Mediante un comunicado de prensa, el organismo detalló que factores como la migración, la delincuencia organizada, la falta de oportunidades, la discriminación, la marginación y la desintegración familiar inciden en ese delito. Para combatirlo, informó que instaló 13 comités regionales contra la trata de personas con el único fin de proteger y dar asistencia a las víctimas y vigilar que los servidores públicos cumplan la ley. Asimismo, el organismo consideró de manera indispensable la coordinación entre gobierno y sociedad civil para erradicar violaciones relacionadas con este tema.
La Organización Internacional para las Migraciones de la ONU y el gobierno de Chiapas, con el apoyo del gobierno federal y los consulados de países centroamericanos, lanzaron desde Tuxtla Gutiérrez la campaña para la prevención de delitos cometidos contra migrantes. Esto con el lema: en Chiapas los derechos humanos de los migrantes se respetan. El jefe de la misión Organización Internacional para las Migraciones en México, Tomás Weiss, y el gobernador chiapaneco Juan Sabines dieron a conocer este esquema nacional, subnacional e internacional que busca brindar atención a todos los seres humanos que, sin importar la nacionalidad, transiten por ese estado. Adjuntamente, el gobernador del estado reiteró su propuesta de eliminar la visa y en su lugar poner una especie de credencial que cada nación expida con los datos biométricos de cada persona. El empleo de niñas y niños como espías durante el proceso electoral para supervisar la presunta coacción y compra de votos no solo violó sus derechos humanos, sino que los criminalizó al ser etiquetados como halconcitos. En entrevista con Nacheli Ramírez, consejera de la Comisión Defensora de Derechos Humanos del Distrito Federal, señaló que este término resulta además discriminatorio para las y los menores, por lo que manifestó que la sociedad debería indignarse por la utilización de esa expresión. Cabe recordarles que luego de la denuncia de organizaciones sociales que documentaron la presencia de 723 menores en 21 estados del país realizando labores de espionaje, al respecto, Nacheli Ramírez condenó el empleo de los menores en prácticas político-electorales. En México, el acoso escolar se ha extendido en las instituciones educativas, ya que se estima que 4 de cada 10 alumnos entre los 6 y los 12 años han sufrido algún tipo de agresión. Así lo alertó este fin de semana la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ante la presencia del bullying en las escuelas, el organismo defensor de derechos destacó la necesidad de adoptar medidas que garanticen que los menores vivan en un ambiente libre de violencia en el hogar y además en la escuela. Mediante un comunicado, el organismo refirió que en el país se estima que 4 de cada 10 alumnos han sufrido algún tipo de agresión de un compañero de clase. Y ante esa problemática destacó su compromiso y trabajo para fomentar entre la niñez mexicana valores que contribuyan a formar una sociedad en la que los ejes sean el respeto, la paz y además la tolerancia. Con el propósito de sensibilizar al personal respecto a la atención y al servicio que debe darse a las personas con discapacidad, la semana pasada la Comisión Defensora de Derechos Humanos del Estado de México signó un convenio con la Universidad Tecnológica Santa Catarina de Nuevo León para la impartición de cursos, talleres y conferencias sobre la materia. Al respecto, Patricia Xochitl Rodríguez Cardona, directora de la carrera de Técnico Superior Universitario en Inclusión a Personas con Discapacidad, recordó que por medio del convenio, que incluye a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a varias comisiones estatales, se tiene el propósito de contribuir a fomentar la conciencia social sobre las actividades y acciones para el respeto de los derechos fundamentales. En especial en el caso de la Comisión Defensora del Estado de México, con este convenio se realizarán diferentes talleres y cursos de capacitación al personal de la Defensoría Estatal, quienes a su vez los replicarán durante las diversas actividades que realicen a favor de la población. Como parte del curso de verano que imparte la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 40 infantes del Centro de Estancia Temporal para Niñas y Niños de la Procuraduría Capitalina disfrutaron durante este fin de semana del espectáculo del escritor y cuentacuentos Miguel Ángel Tenorio. El organismo informó en un comunicado que el también dramaturgo, guionista y productor de televisión interpretó con la colaboración de los infantes el cuento titulado Detrás de una Margarita, el cual aborda la temática de una flor y un caracol que se enamoran, al igual que una bailarina con un payaso y la luna con el sol. Adjuntamente, el organismo defensor dio a conocer que la próxima actividad cultural que realizará la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Defensora de Derechos Humanos Capitalina se llevará a cabo el viernes 3 de agosto con la participación del cuentacuentos Saúl Zamorano. Y bien, es momento de hacer una pausa, no se despegue de su monitor, que regresamos con más información.
Agradecemos que continúe con nosotros, ya estamos listos para presentarle lo más interesante a nivel internacional. Le comento que tras un mes de negociaciones, los 193 Estados miembros de la ONU no lograron nuevos estándares internacionales que permitan regular el comercio de armas convencionales en el mundo. Ante este fracaso en las negociaciones, mediante un comunicado, la Cancillería expresó que México lamenta que esta conferencia internacional no haya podido concluir con la adopción del acuerdo pese a la grave situación que padecen numerosas sociedades en todos los continentes, esto debido a la venta y transferencia irresponsable de armas y municiones. No obstante, el mismo comunicado resalta que se avanzó considerablemente en un proyecto de texto que deberá ser mejorado y fortalecido utilizando los métodos de trabajo que los estados establezcan en el marco de la Asamblea General. En otra información le comento que la Cafebrería El Péndulo y Save the Children se unen y hacen la invitación a la comunidad de derecho humanista para que, junto con ellos, incentives la lectura en la educación. Por lo que si usted compra alguno de los 30 libros infantiles con la etiqueta de la campaña Muchas razones para apoyar, El Péndulo donará el 10% del precio. Además, puedes apoyar comprando algunos de los separadores. El costo total será donado a Save the Children. Cabe mencionarles que esta promoción es válida del 26 de julio hasta el próximo 26 de octubre. Si usted desea obtener más información de esta campaña, puede visitar la página de internet http://www.pendulo.com. La organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch emitió un informe crítico de las medidas practicadas por la policía de las 4 principales ciudades en Estados Unidos, la cual utiliza la posición de condones como prueba para sustanciar acusaciones de prostitución. La organización no gubernamental sostiene que esta política quebranta los esfuerzos de las administraciones locales y el gobierno federal para controlar el contagio del VIH y SIDA. Además, pone en riesgo la vida de muchos y amenaza los derechos de los trabajadores sexuales, la comunidad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, además también los trabajadores sociales e inmigrantes. Debido a esta situación, la organización de Human Rights Watch instó a las autoridades legislativas a que se promulguen leyes que prohíban considerar la posesión de preservativos como evidencia de casos de prostitución y delitos que estén relacionados con este tema. Por cuarto día consecutivo, se mantiene la toma pacífica en la sede de UNICEF en Chile por parte del pueblo mapuche, quienes solicitan el retiro de las fuerzas especiales de carabineros en la Aracuani. Los miembros de la Alianza Territorial Mapuche, ATM, le solicitan a la UNICEF que interceda con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el propósito de que le pida al gobierno chileno la retirada policial del territorio Arauco. Cabe recordarles que el pasado viernes al menos 50,000 mapuches se manifestaron en el centro de la capital chilena en protesta por la represión policial que han sufrido en estos últimos días por parte de la policía militarizada de Carabineros. La organización humanitaria Human Rights Watch, a través de su más reciente informe, instó el pasado martes al gobierno del presidente Hugo Chávez a que se eliminen los obstáculos que impiden un efectivo ejercicio de la independencia judicial, la libertad de expresión y el trabajo independiente de las organizaciones de la sociedad civil en aquel país. Algunas de las recomendaciones que se detallan en el informe anexo se incluyeron en lo que la organización denominó como concentración y abuso de poder en la Venezuela de Chávez. Entre las recomendaciones, la organización no gubernamental insta a las autoridades venezolanas a reconocer la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a adoptar las medidas necesarias para que se implementen sus decisiones vinculantes. De igual forma, recomiendan permitir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realice una visita al país centroamericano, esto para documentar la situación de los derechos humanos en aquella entidad. Este sábado, Amnistía Internacional consideró como una victoria clave el apoyo dado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la comunidad ecuatoriana Sarayaku,
que se enfrentó a una petrolera argentina que había explotado sus tierras. El organismo humanitario dio la bienvenida al fallo anunciado el pasado miércoles a favor de ese pueblo, que ha puesto fin a una batalla legal de 10 años después de que las autoridades del Ecuador permitieran en el año 1996 a la Compañía General de Combustibles explotar sus tierras sin previa consulta. Mediante un comunicado emitido en Londres, la investigadora sobre derechos económicos, sociales y culturales de las Américas para Amnistía Internacional, Fernanda Dos Costa, dijo que esta sentencia tendrá un efecto de largo alcance sobre los países de la región, esto para poner en marcha procesos de consulta antes de que se involucrasen en proyectos que afecten a comunidades indígenas o sus derechos fundamentales. Como es costumbre, ya cada 5 años, Save the Children emite un informe sobre la calidad de vida de los niños en diferentes países. Y recientemente publicó el estudio del año 2012 que hace referencia a datos del año 2010 y en el listado destaca al país de España después de Japón y antes de Alemania como el mejor lugar para crecer. Hay que tener en cuenta que Save the Children se centra en la vida de los niños y no en la renta per cápita, y así analiza la cobertura sanitaria, la alimentación y la facilidad para poder acceder a la educación. El miedo de la identidad se cierne ahora en los países medios, ya que la crisis puede hacer retroceder muchos puestos a estados que habían ganado en calidad de vida, por lo que hizo un fuerte llamamiento a la comunidad internacional para seguir interviniendo en salud y educación infantil. En otra información le comento que este pasado viernes Human Rights Watch denunció que las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad respondieron a un motín en una prisión de Homs el pasado 21 de julio, empleando munición real contra los presos, entre otros métodos violentos, por lo que ha exigido al gobierno de Siria que permita el acceso de los observadores de la ONU a las prisiones de esta región y de Alepo. Mediante un comunicado, la organización no gubernamental expresó que un preso identificado como Samir y recluido en una sección antigua de la prisión central de Homs relató cómo las fuerzas de seguridad sirias rodearon el centro penitenciario tras el motín, cortaron los suministros de agua y alimentos y dispararon con balas reales y con gases lacrimógenos contra los reclusos. Y cabe mencionarles que el saldo de esa represión del régimen fueron de 10 muertos, incluidos 3 niños y un activista. La representante especial de la ONU para los niños en conflictos armados volvió a solicitar el pasado jueves que el prisionero Omar Khadr, retenido en el penal de Guantánamo desde los 15 años de edad, sea transferido a Canadá. Cabe señalarles que Khadr fue capturado por las tropas estadounidenses en campo de batalla afgano en el año 2002 y transportado a la cárcel de máxima seguridad situada dentro de la base naval de Guantánamo. Radhika Coomaraswamy manifestó que debido a la experiencia internacional que muestra que un sistema centrado en la rehabilitación es más adecuado para este tipo de niños que han sido explotados y abusados por adultos, es necesario que se transfiera de manera pronta a Omar Khadr. Y bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Yo soy Lía Montañez y lo espero el día de mañana con más información. Que tenga usted un excelente día.